dice la página, dice. 88. Es que se me cortó la llamada. 88. Listo. Los dos temas que vamos a revisar el día de hoy van a ser lo que es los climas y características de los continentes. ¿Ya? Vamos a revisar conjuntamente con el libro. Listo. ¿Qué página era, Licen? Disculpe. 88. ¿Ya? ¿Qué es el clima? A ver. Sandrita Mora, que está reintegrada. Sandrita, ¿qué es para usted el clima? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de clima? ¿Qué es el clima? El estado donde se encuentra el ambiente. ¿Ya? Sí, por ahí puede ir. Listo. Vamos a ver, ¿no? Como está en el libro, nos dice que el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten de manera cíclica y habitual en una zona determinada de la Tierra. En pocas palabras, el clima está desarrollado por el conjunto de condiciones que tenemos. Por ejemplo, si tenemos altitud, si estamos muy cerca del mar, vamos a tener un clima muy fuerte. Si estamos muy arriba del cerro, vamos a tener un clima muy frío por la presión atmosférica y por las nubes que nos rodean, ¿ya? Los climas dependen de dónde estamos y es por eso que nuestro país, siendo tan pequeño, tiene varios climas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estación y clima? ¿Cuál será la diferencia entre estación y clima? Le pregunto a Yoconda, que le sé preguntar siempre. ¿Cuál sería la diferencia Hola, entre Licen, buenas estación noches. y clima? Buenas noches. Mucho se habla de que hay una estación, ¿no es cierto? Ven, estamos en tal estación, pero ¿cuál será la diferencia entre estación y clima? O alguien que tal vez quiera decir. Licen, depende cuando estamos en... Ay, Licenciado, buenas espere, noches. Licen, eso. Buenas noches. El clima cálido y lluvioso y todo eso. Y la estación, igual. ¿Ya? Listo, vamos a ver. La diferencia entre estación y clima, pongan mucha atención, es que la estación... Dicen es que cuando es la de invierno, verano, otoño Eso. y eso. Pero ahorita Muy bien, estamos en, ¿ya? parece que estuviéramos en invierno. Muy bien, ¿ya? La estación climática son solamente 4, ¿no es cierto? Verano, primavera, otoño, invierno. Mientras que las estaciones son 4, mientras que el clima puede variar dependiendo del país, dependiendo en dónde se encuentra geográficamente. Mientras que los climas siempre van a ser 4, o bien va a ser primavera, o bien va a ser verano, bien va a ser otoño, y bien va a ser invierno. Mientras que el clima depende del lugar en donde estamos. Estaciones 4, clima, pueden haber muchos climas, ¿ya? Muchos climas pueden haber. 4 estaciones siempre van a existir, ¿ya? ¿Qué estaciones hay en el Ecuador? De las 4 estaciones que les digo, verano, primavera, otoño, invierno, ¿qué estaciones hay en el Ecuador? Vamos a ver. Que me responda Eduardo. Resumen, por favor. ¿Qué estaciones cree usted de las 4 que hay o hay todas las estaciones en el Ecuador? ¿Qué cree? Lo No que usted creo, crea. Lice. ¿Cuántas cree que hay? No creo, Lice. A ver, Verano y invierno, solo Licen. eso. ¿Ya? Muy bien, exactamente. De las 4 estaciones que hay en todo el mundo, nuestro país tiene solamente 2, que es verano e invierno. Invierno. ¿Por qué? Invierno. Porque nosotros nos encontramos en la mitad del mundo, ¿ya? Ecuador, ¿qué significa? Ecuador se llama o significa mitad del mundo. Por eso Está existe en la línea equinoccial. en la línea ecuatorial, ¿ya? Muy bien, continuamos, ¿ya? Entonces, por eso tenemos solamente 2
estaciones y variados climas. Listo, continuamos ahora sí. El clima con sus factores y elementos. Ahora bien dirán, ¿qué es lo que afecta para que exista un clima, para que exista otro clima? El Ecuador tiene actualmente 9 tipos de climas. Ya les voy a dar a conocer, pero son 9 tipos de climas que existen, ¿ya? ¿Qué factores debe tener para que haya un clima? Que haya la latitud, ¿ya? Es decir, el acercamiento o los rayos del sol que emana al planeta. Nosotros imaginemos que estamos directamente frente al sol. Obviamente, donde más se va a calentar es en la parte central. ¿Por qué? Porque es donde más fuerte llega el sol. Y en cambio, en los polos, sea norte o sea sur, en cambio ahí no va a llegar tanta presión del sol. ¿Por qué? Porque a esa parte del planeta ya no le llega de manera directa. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Eso es la latitud, ¿ya? La altitud, pues ya lo conocemos. Nosotros vivimos en la sierra, es alto, son a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y entre más alto estamos, más frío hace. ¿Por qué será? ¿Por qué no será que entre más alto estamos, más fuerte nos quema el sol si estamos más cerca del sol? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la sierra es frío y en la costa es caliente, caliente? ¿Cuál será? ¿Por qué será? No se le falta del ¿No? Listo, continuamos ya para ir avanzando. La diferencia entre la latitud de la sierra y la latitud de la costa es que en la sierra Catherine, por favor, que me ayude cerrando su audio. Es que en la sierra nosotros tenemos la cordillera de los Andes, tenemos lomas, tenemos montañas, ¿ya? Y por eso esos cerros hace que sea como nuestro techo, que nos refresque, ¿ya? Porque las lomas y eso detienen al sol que llegue directamente a nuestro cuerpo, a nuestra cara, a nuestras plantas, ¿ya? Mientras que en la costa, allá si ustedes ven, no hay cerros, ¿ya? Prácticamente allá no hay cerros. Hay unos pequeñitos en tal caso. Es plano, exactamente. Y a la vez están cerca del mar. Es más o menos como cuando nosotros podemos hervir el agua, ¿no es cierto? ¿Qué le calienta el agua? El fuego. Igualmente, el sol le calienta al agua, ¿ya? Y el agua comienza a calentarse y ese vapor que emana de lo que es el océano hace que todo lo que esté cerca del océano sea también caliente. Si quieren, harán un experimento, pondrán hervir agua y de ahí después ponen cerquita del vapor, ponen su carita y se dan cuenta cuál es la diferencia entre la sierra y la costa. Y es por el agua, ¿no? Por el calentamiento del océano que tienen cerca, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos tiene el clima? Tiene lo que es la temperatura, sea alta o sea baja. Tiene lo que es la presión atmosférica. Es decir, si entre más alto estamos, la presión atmosférica va a ser más fuerte, ¿ya? Nos va a faltar el aire. Por eso dicen que no todos podemos subir una montaña. Es por la presión atmosférica. El viento, ¿ya? Hay países en donde o por ejemplo, la costa, como no tienen cerros y tienen pequeñas lomas, pues el viento les sopla más fuerte, ¿ya? Mientras que aquí en la sierra, el viento sí es fuerte en sí, pero no puede venir por aquí un huracán. ¿Por qué? Porque no somos completamente planos. Tenemos elevaciones que hace que eso no se pueda formar. La nubosidad, que eso tiene que ver con las nubes, obviamente, ¿no? Y las precipitaciones, ¿ya? Las precipitaciones o también lo que es conocido como lluvia. Ustedes no tienen que decir de ahora en adelante va a llover, de ahora en adelante tienen que decir va a precipitar, ¿ya? O miren, está precipitando. Ya no va a decir va a llover. Va a haber precipitación. Por eso muchas veces en los noticieros hablan de precipitaciones y nosotros no sabemos de qué hablan. Y solamente es de lluvia. ¿Ya? Eso es una precipitación.
Hoy precipitó muy fuerte. Hoy cayó la lluvia muy fuerte. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Dicen buenas noches. Buenas noches, señor William. Página 88, por favor. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con los elementos del clima y con los factores. ¿Ya? Ahora nos vamos a los desastres naturales. Les preguntaré rapidito a una persona que me conteste. Vamos a ver quién está por aquí. Marcia, por favor, que me conteste. Y eso ya creo que les pregunté alguna vez, pero de nuevo. ¿Qué estuvo haciendo en la catástrofe natural de abril del 2016, que fue el terremoto? Que no tiene nada que ver con el clima, pero que igual es una catástrofe. Marcia, ¿en dónde estaba y qué estaba haciendo en abril del 2016 cuando hubo el terremoto? Pero si no me acuerdo, pues, ¿qué estaría haciendo? Acuérdese. Sí, yo clarito me acuerdo que estaba haciendo. Creo que durmiendo. ¿Ya? Listo. Me supongo durmiendo, porque no recuerdo bonito. Creo ¿Ya? que ya durmiendo. Ujú. Listo, Sí, muy dice. bien. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver lo que son los desastres naturales, unos ejemplos, ¿no? Entonces, como les dije, existen 9 tipos de zonas climáticas en nuestro país. Existen 2 estaciones, que es el verano y el invierno. ¿Y existen cuántos climas? 9, ¿ya? Por favor, irán revisando, ¿no? Tiene variación, tiene los 9, pero les voy a hacer revisar las imágenes para que se den cuenta más o menos. A ver, la primera imagen, ¿qué parece? ¿O a qué clima le mira que es? ¿Será un trópico árido, un trópico seco, un montano húmedo? Según la imagen, la primera, ¿qué cree que es? Trópico seco. Muy bien, trópico seco, perfecto. Vamos a la parte inferior, no la que está más verde, sino la otra que está opaca. ¿Qué será ese? ¿Será un trópico seco, trópico semiárido, trópico Trópico semiárido. trópico semiárido, ¿no? Esto generalmente encontramos en los valles, si se da cuenta, ¿no? Nosotros tenemos un valle y sabemos cómo son los valles y es muy parecido a esto. Y tenemos la última imagen que está al lado derecho, que es completamente Eso es húmedo. verde. Muy bien, eso es húmedo. Húmedo. Ejemplo, el oriente es Eso húmedo, ¿no? encontramos en el oriente. Exactamente. Eso Y hay en el oriente. eso es por su nubosidad y también por la gran diversidad de plantas que tiene. Si ustedes saben, las plantas hacen fotosíntesis, las plantas también absorben el agua y a la vez también ellos emanan para que pueda llover. Entonces, por eso es lo que ya existe tanto calor y tanto lluvia. Por eso es un clima húmedo en el oriente, ¿no? Listo, muy bien. En resumen, como les dije, solamente hay 4 estaciones en todo el mundo. Verano, primavera y ¿cuál más? Otoño, invierno. ¿Ya? En el Ecuador, Otoño, invierno. en el Ecuador de las estaciones Verano, solamente invierno. hay 2, que es verano e invierno. Invierno. Y los climas en nuestro país hay 9, como vimos, ¿no? Y pueden variar según las características del medio, ¿ya? Por cualquier sea, por su nubosidad, por su latitud, por su altitud, ¿ya? Como nuestro caso, nuestro país tiene bastantes climas y es por lo que es muy variadito. Tiene montañas, tiene selva, tiene costa, entonces por eso tenemos varios, ¿no? Por eso aquí podemos nosotros irnos a la montaña, después nos podemos ir a la playa, regresamos otra vez por el cerro y nos vamos a lo que es la selva, ¿ya? En otros países eso es imposible. Por ejemplo, un país en América del Sur que no tiene mar, ¿qué país es el país que no tiene mar o que no tiene océano? En América del Sur. ¿No? El país que no tiene mar o no tiene océano es Bolivia. Ellos no tienen salida al mar. Entonces, imagínense, tienen que pedir permiso a Chile o a Perú para poder irse a la playa. Triste, ¿no? Pero es la realidad de Bolivia. ¿Ya? Continuamos. Entonces, vamos a revisar lo que son los desastres naturales. Tenemos huracanes, inundaciones y deslizamientos. ¿Por qué escogimos estos? Porque estos pueden formarse, ¿por qué? Por el clima, ¿ya? Por ejemplo, los huracanes
son vientos muy fuertes. Esto se han de haber visto, hay películas. Esto se da mayormente en Estados Unidos, porque Estados Unidos en gran parte es plano. Ahí tenemos un huracán que se está transformando en un tornado. Parece un infierno, dicen las personas que pasan por esto, ¿no? Imagínense un viento de más de 200, 300 kilómetros por hora y que vaya absorbiendo todo lo que ve, ¿ya? Entonces, o por lo que va pasando. Es algo de ni imaginarse a menos de que estemos ahí. Tenemos las inundaciones, que eso sí puede pasar en nuestro medio. Alguna vez alguien se va a acordar de la noticia de Tanguarín, en donde hubo una inundación de un río que pasaba por ahí, y es porque este río se desbordó y también se fue llevando casas. Esto más o menos fue hace unos 10, 15 años más o menos. Y tenemos los deslizamientos que también pasan y sobre todo en la sierra. ¿Por qué? Por las montañas. ¿Y por qué? Por la deforestación. Porque talamos mucho los árboles, la tierra ya no tiene dónde sostenerse. ¿Y qué pasa cuando la tierra no tiene dónde sostenerse? Comienza a deslizarse porque ya no tiene un soporte, ¿ya? Aparte de que se vuelve seca, también existen los deslizamientos. Estos tres son ejemplos de lo que son desastres naturales. Yo al final de lo que es la clase les compartiré todo lo que les estoy dando, ¿no? Que es un pequeño resumen del libro, de las páginas 88, 89, 90 y 91. Continuamos. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos diferentes zonas climáticas. Aquí nos han puesto zonas climáticas en específico, ¿no? Las más importantes o las más principales que existen a nivel mundial. Estas zonas climáticas encontramos en la página 89, ¿ya? Las partes blancas son zonas polares, es decir, que están hechas a base de hielo. Y vamos bajando un poquito más. Ya es continental, ya es más fresco, oceánico es fresquito, mediterráneo es un poco más caliente, subtropical ya es más caliente, ecuatorial es calientísimo, tropical no tanto, y desértico pues es un clima sumamente caliente y seco, ¿ya? Si ustedes pueden observar, ahí está América del Sur, está en la parte izquierda, en el lado inferior, ¿ya? Esa es América del Sur. Y ahí está nuestro país. ¿Sí? Donde estoy apuntando el mouse. Ahí está nuestro país, que es Ecuador. Pero si ustedes pueden observar, dice que está en un clima muy cálido. Pero nosotros no lo podemos diferenciar tanto, o no es que nos afecte tanto. ¿Y cuál es la razón de que no seamos como África? Si han visto alguna vez las películas. ¿Cuál será la diferencia en que el por qué no tenemos el clima de África, pese a que estamos casi ahí mismo, al mismo frente? Es por la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es como nuestra nevera, como nuestra refrigeradora. Esta nos da frescura, la cordillera de los Andes, ¿ya? Si no tuviéramos un clima, imagínense, sumamente seco, ¿ya? Y es gracias a la cordillera de los Andes que no tenemos un clima tan seco, ¿no? Un clima ecuatorial como lo han puesto aquí, un clima de la mitad del mundo. ¿Por qué? Porque el sol le penetra directamente y entonces es el clima obviamente más caliente, ¿ya? Hasta ahí. ¿Preguntas? No, dicen. ¿Ya? Entonces no se olviden. Estaciones 4, climas variados, según en dónde se encuentre, según la latitud, según la altitud, según la nubosidad, ¿ya? Tantas situaciones que existen. Por eso los polos son climas polares, porque allá el sol no les llega tan fuerte como al centro, ¿ya? Continuamos ahora sí. Vamos ahora sí a las características de los continentes, ¿ya? Aquí les he puesto inclusive los nombres. Vamos a la página 90. Página 90, ¿ya? En la página 90, ¿qué tipo de mapa tendremos? ¿Tendremos un mapa político o un mapa geográfico? Página 90. ¿Quién me responde rapidito? Geográfico, dicen. Geográfico, dicen. Muy bien. Geográfico. Mapa geográfico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con geografía, ríos, elevaciones, montañas, geográfico, ¿ya? Si son con países, es un mapa político. En este caso tenemos un mapa geográfico en la página 90. Aquí tenemos los 6 continentes. Yo alguna vez les dije que eran entre 5 y entre 6. Como este libro ya es más actualizadito, ya nos dicen que son, ¿cuántos continentes?
al inicio son 6 continentes, ¿no? Y dice, los continentes son grandes extensiones de tierra rodeada de océanos y mares. La definición que está en la parte inicial del libro, subrayar Allen, ¿ya? Porque ahí está la definición más clara de lo que es un continente. Es una gran extensión de tierra rodeada de océanos y mares, ¿ya? Tenemos América, tenemos a África, tenemos Europa, Asia, Oceanía y lo que es la Antártida, ¿ya? 6 continentes, como les dije alguna vez, y para que se acuerden, tienen que acordarse de las vocales, ¿ya? Tienen que acordarse de las vocales. Hay 4 continentes que empiezan con A, un continente que empieza con E y otro continente que empieza con O. América, África, Asia, Antártida, Europa, Oceanía. ¿Ya? Facilito, 6 continentes, según las vocales. Muy bien, ¿qué continente es el que tienen en su pantalla? ¿Qué continente será? Verán que les puse un mapa político para que sepan de qué países hablamos y se den cuenta del continente en el que estamos. Brasil está más grande. ¿Qué continente será, pero? ¿Será Europa, África, Asia, Oceanía, Antártida? América. ¿Cuál? América del Sur. Muy bien, es América del Sur, ¿ya? Ahí tenemos el país más extenso, que es Brasil, que hemos revisado eso. Y ahí está la observación que les dije, ¿no? Tenemos a Bolivia y otro país que no tiene tampoco salida al mar, aunque sí tiene un pequeño archipiélago, es decir, una entrada chiquita, que es Paraguay, ya que teníamos que revisar más extensamente. Lo que sí estamos claros es que Bolivia no tiene mar, tiene que salir o por Perú o por Chile, ¿ya? Y Ecuador bien chiquito. Y Ecuador bien chiquito, ¿no? El país más grande de toda América del Sur, ¿ya? Es un país que tiene gente muy sincera y políticos muy sinceros, ¿no? Listo, continuamos, ¿ya? Ahí les pongo unas diferentes banderas para que se vayan familiarizando con banderas de los países. Ahí, por ejemplo, estas son más conocidas porque son más cercanas. Y les vemos, por ejemplo, yo que sé, hasta en el fútbol. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Guyana, que es un país que todavía no es tan independiente y por eso no se le toma mucho en cuenta. Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Si pueden observar, Venezuela, Ecuador y Colombia tienen las mismas banderas. ¿Por qué era que tienen las mismas banderas? Si alguien sabe, ¿por qué tiene Ecuador, Colombia y Venezuela las mismas banderas? O los mismos colores, no las mismas banderas, los mismos colores. ¿Pertenecían a la Gran Colombia? Muy bien, Dicen. muy bien. En representación a la Gran Colombia. Recuerden que cuando América del Sur comenzó a independizarse de los españoles, hubo un señor llamado Simón Bolívar que formó una gran nación. Dentro de esta gran nación estaba Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿ya? Lastimosamente no les funcionó, se dividieron después de unos 8 años de funcionamiento y cada quien tomó su rumbo. Al comienzo eran colores diferentes de las banderas, ¿no? Pero después llegaron como más o menos un acuerdo de tener en representación de que alguna vez ellos, los 3, alguna vez fueron uno solo y se llamó la Gran Colombia, ¿ya? Por eso tienen el mismo color de la bandera, ¿ya? Tenemos 10 minutos. Perfecto. Continuamos, ¿ya? ¿Qué continente es el que les voy a poner en la pantalla? ¿Qué continente será? ¿Será Oceanía, Europa, África, América otra vez? ¿Qué será? Europa. Naranjas, ¿no? No es. ¿Cuál es? África, ¿ya? África. Ese continente es África, ¿ya? Si pueden ustedes más o menos observar, tiene un parecido a América del Sur, solamente que es mucho más ancho, ¿ya? Es mucho más ancho, si pueden darse cuenta. Aquí hay países como Libia, Egipto, ¿ya? Esos países que son mucho más conocidos. Congo, Angola, África del Sur, o inclusive Madagascar, que es una isla que queda en el lado derecho, que está en el
este de África, ¿ya? Si han visto la película de Madagascar. Y aquí tenemos las diferentes banderas. Vamos a pasar por temas de tiempo. Irán viendo ya qué continentes miramos, ¿no? Para que vayan dándose cuenta qué continentes faltan y cuál es este que tenemos ahorita. ¿Qué continente será? Nos queda Europa, Asia, Antártida y Oceanía. ¿Europa? ¿No? Así dicen. Muy bien. El continente que tenemos aquí es Asia, ¿ya? ¿Cómo se dan cuenta? Rapidito, tienen que ver. Made in China. China, ¿ya? Cuando vemos de China es Asia, prácticamente. Y ahí está Rusia, ¿no? Verán que Rusia está parte en Asia y parte en Europa, que vamos a revisar. Aquí está China, aquí está India, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, ¿ya? Esos son países asiáticos. Y tenemos a las islas de Filipinas, tenemos a las islas de Taiwán, tenemos a Japón, que está en el lado derecho, que está en el este, si se pueden observar, de color rosado, ¿ya? Entonces son los países que se pueden decir más conocidos, ¿no? Aquí tenemos las banderas de los diferentes países. ¿Listo? Por ahí deben ver alguna conocida, como por ejemplo Japón, ¿no? Que es de color blanco con un punto rojo. O tenemos la bandera de China, que está en la primera fila en puesto sexto, ¿ya? Que es blanco, perdón, que es rojo. Las 4 estrellas amarillas. Que es rojo con estrellas, ¿ya? Muy bien, esas son las principales banderas. Pueden ir revisando más, ¿ya? Vamos ahora con el siguiente continente. ¿Qué continente será ese? Revisen los países y se van a dar cuenta. Ya nos quedan pocos. Muy bien. Es Europa, ¿no? Aquí tenemos a Portugal en la parte inferior. Si pueden revisar. Europa. Vean, Portugal y España son los países que están más cerca a África, ¿no? Porque abajito de España ya está el continente africano. Y como pueden observar, hay otra cosa que deben aprender hoy, es que al lado de España, arribita, está Francia, vean, ¿no? Está Francia, más abajito en forma de bota, de color verde, si pueden observar que es una botita. Ese es el país de Italia. ¿Ya? Italia. Y dentro de Italia se encuentra el Vaticano. Un ejemplo, ¿no? Arriba tenemos Alemania, Polonia, ¿ya? ¿En qué país está el expresidente Rafael Correa? Bélgica. Muy bien, está en Bélgica. ¿Ya? Si ustedes pueden observar, también tenemos a lo que es Bélgica, que está de Francia en la parte superior, ¿ya? Francia arribita, de color verde. Ahí está el ex vicepresidente en Bélgica. ¿Ya? Continuamos. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿por qué no aleja aquí hoy al Zoom? ¿Ya? Tenemos otro continente, ya nos quedan dos. O es Oceanía o es Antártida. ¿Cuál creen que sea? Oceanía. Muy bien. Cuando ustedes vean la palabra Australia, ese es un país, ¿ya? Y ese país queda en Oceanía. Ahí tenemos también a Nueva Zelanda, y aunque ustedes no crean, ahí hay otros pequeños países, como las Islas Salomón, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, ¿ya? Y vamos con el último continente, el que no está dividido por países, aunque cada uno tiene una pequeña porción. Y el último país que vamos a observar es, perdón, el último continente que vamos a observar es el que queda debajo de nuestro planeta, que está en el polo sur, que es la Antártida, ¿ya? Todavía está cubierto de hielo, hasta que siga continuando avanzando el calentamiento global, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos revisado parte de lo que es los continentes más detalladamente, ¿no? Un poquito más direccionado, en formas de mapas, tanto en mapas políticos, y este último que no es un mapa político, sino más es un mapa geográfico, ¿no? No tiene mucha geografía que demostrar porque todavía está cubierto de nieve. Muchos científicos dicen que va a llegar un día en donde esta nieve ya desaparezca y puedan encontrar inclusive animales que estaban congelados y puedan volver a revivir o puedan salir al exterior. Animales desconocidos, ¿ya? Entonces, rapidito, ¿no? Tenemos ¿cuántos continentes? 6, ¿ya? América, Asia, África, Europa. Tenemos ¿cuántas estaciones?
4 estaciones. Verano, otoño, invierno y primavera. ¿Y cuántos climas? En el Ecuador, 9. Pero depende en otros países, depende de la geografía y depende de en dónde se encuentran. Pueden tener inclusive hasta más climas, como pueden tener menos climas. Las estaciones se dirigen a todos, menos a Ecuador, porque Ecuador y parte de América del Sur y África no pueden tener invierno y otoño, ¿ya? Porque el clima no les permite prácticamente, ¿no? Las zonas climáticas no les permiten que tengan estas estaciones, ¿ya? Por eso solamente tienen 2 estaciones, que es verano e invierno, ¿ya? Hasta ahí, queridos y queridas estudiantes, permítanme, les tomo una captura de pantalla para ver quiénes nomás han estado, para exonerarles de los exámenes. Ya han de decir, ¿no? Bueno, han de decir. Listo. Todo 10 debe de poner. Todo 10, ¿no es cierto? Listo, muy bien. El día de hoy nos hemos conectado 10 personas, ¿ya? Les voy a compartir este documento que les envié. Igualmente pueden revisar y les voy a enviar un debercito el día de mañana o máximo el viernes, ¿ya? Hasta ahí mi intervención. Les agradezco que hayan estado a esta hora. No sé si les gustó la hora, pero hemos culminado igualmente de manera rápida. Les agradezco por haber estado aquí. Les felicito que sigan estudiando, sigan haciendo los deberes, no se atrasarán porque verán que acaba esto, les pedimos los deberes y donde que no tengan, pues, ya saben ya. Malas notas. Pero polito cero. Pero polito Hasta cero. mañana, Lice. Ya, que tengan una excelente noche, ¿no? Ya pueden ir en paz. Hasta mañana, Lice. Chao, Lice. Chao. Mañana, Lice. Lice. Hasta mañana. Hasta mañana. Salir.